Les deseo a todos una larga y feliz vida, vida llena de inspiración, salud, amor y acción. Bienvenidos compañeros en busca de un nuevo constructo, hermanos, hermanas, desempolvando la historia colombiana, descolonizando la mente y la Plaza de Bolívar en Bogotá. Acabamos el último capítulo con esta hermosa, misteriosa e increíble fotografía tomada en Bogotá a mediados de 1800. No sé si ya sabían, pero por todo el centro de Bogotá pasaban gigantescas cuencas y valles medianos que unían lados de la ciudad por medio de puentes, por lo menos 18 y sólidos. Hemos visto varios en capítulos anteriores. ¿En qué momento y cómo se llenaron todas estas brechas? Hace poco encontré que alguien ha publicado saber de una avalancha. Una gran avalancha ocurrida en 1872. Habría de llevarse casi todos los puentes sobre el río San Francisco. Después de esta gran avalancha, parecen solo haber quedado 2 puentes. ¿Sabían? En un futuro cercano, miraremos más cerca las avalanchas en Bogotá. Para el año de 1882, según la documentación de esta fotografía, Bogotá contaba con algo de un sistema de energía. No estoy diciendo que la electricidad en Bogotá a finales de 1800 es imposible. Lo digo porque existe documentación que da evidencia de que la electricidad la conoce el ser humano desde mucho antes de lo que afirman las narrativas oficiales. Por ejemplo, este dibujo de un libro del siglo XVII. Se puede apreciar que hay flujo de electricidad saliendo y entrando por las torres del castillo y en diferentes artefactos de la plaza. ¿Qué hace aquí la electricidad si no la controlamos hasta finales del siglo XIX? Y estas torres o puntas de edificios que siguen en pie a través de los años, ¿cómo funcionan sus sistemas eléctricos? ¿Dónde se genera o dónde sale esta electricidad? La electricidad libre y gratuita será un tema de investigación para este canal. Sabemos que la electricidad está en todas partes. Lo que parece olvidamos o se nos hizo olvidar es la forma de descargarla a nuestro gusto. Torres recientes como la construida después de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York parecen tanto torres para oficina como también grandes antenas conductoras de electricidad. Así se ve la punta de esta gran torre antena. Seguro tiene más función que de edificio de oficinas. Si tuviéramos la oportunidad de recordar, si la información y la tecnología no es escondida, y si nosotros peleáramos por lo que nos pertenece, seguro tendríamos el acceso a la energía limpia y libre para todos. Me llamó mucho la atención el uso de la espada en este dibujo. ¿Quién sabe? De pronto la espada tiene más de un uso. Lo que sí es seguro es que hasta hoy seguimos tratando la electricidad de la misma manera. El secreto de su obtención es el gran acertijo. Miremos entonces esta fotografía en Bogotá a finales del siglo XIX. En unos momentos la veremos mejor, pero por ahora quiero hacer énfasis en la torre de la mitad. Esa torre parece mucho a una torre de posible conducción de electricidad. Seguro no hay nada aquí, pero si lo hay, estamos viendo en Bogotá, a finales del siglo XIX, un conocimiento de tecnología perdido en el tiempo. Podría ser entonces que en Bogotá, si teníamos un fuerte conocimiento de la producción y control de electricidad, que en Bogotá, para 1882,
ya teníamos la industria suficiente para crear y hacer funcionar este tipo de maquinaria. Todo podría ser posible, pero por ahora me cuesta un poco aceptar que esta foto es de 1882. Es para ese año cuando aparece la tecnología en Estados Unidos, el país industrializado del Nuevo Mundo. Siguiendo el orden del desarrollo, a Colombia y a Bogotá deberían llegar por lo menos unos años después. Lo más seguro es que la historia de todas estas industrias no es como la enseñan los libros del constructo del presente. Aquí una foto de uno de los primeros edificios de una compañía de electricidad a las afueras de Bogotá. Me pareció muy interesante el estilo y los acabados arquitectónicos. Comparando este con los otros grandes ejemplares republicanos del momento, puede ser evidencia de algo que se ha mencionado en estos últimos capítulos, que en grandes ciudades de la tierra, como Bogotá, ya existían grandes construcciones erigidas en un pasado perdido, y que los nuevos pobladores de Bogotá, introducidos en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, no tenían el desarrollo y la industria para construir lo mismo. En los primeros años hacían lo que podían con lo que tenían, y a toda construcción antigua e inexplicable simplemente la asignaban historia, arquitecto, función, etc. Antes de regresar a la Plaza de Bolívar, quiero terminar la idea de la posible torre eléctrica en Bogotá. En la foto vemos que el edificio al que pertenece parece ser la fábrica de cerveza Bavaria, y la foto se dice que fue tomada a principios del siglo XX. En estos primeros años del siglo XX, tenemos a un pueblo aún sin un servicio de acueducto digno de una capital. Los ciudadanos tienen que venir a las fuentes de la ciudad para recoger el agua para sus hogares. El acueducto existe porque el agua sale de la fuente. Todavía faltan varios años para llegar a sus hogares. Lo que sí hay es cerveza. Entiendo qué tan imposible es la probabilidad de que esa torre tenía algo que ver con electricidad. Seguro es chimenea, y aquí no tenemos misterio escondido. Por ahora lo dejamos así. Pero en un futuro cercano volveremos a visitar el tema con otras posibles evidencias, tanto en Colombia como en otros países. Por ahora, ¿qué tal les parece esta diosa fenicia encima de la fuente? ¿Qué tan antigua será? Como ya hemos visto, en Colombia tenemos una tendencia al arte fenicio, de la cual nunca aprendimos antes. Seguiremos destapando en capítulos del futuro que en Colombia tuvimos una cultura que hoy se esconde en el tiempo y detrás de pocas capas de evidencia. Un tiempo después de inaugurar la cervecería Bavaria, sus dueños renovaron y crecieron el edificio. Se reconstruyó o cambió de ubicación. Lo que se mantuvo parecido fueron las grandes torres chimenea que aquí vemos al fondo de la fotografía. Me pareció muy interesante las estructuras metálicas en la boca de las chimeneas. ¿Será que la tecnología de electricidad fue reubicada? Ojalá que con el tiempo podamos tener mejores respuestas. Me desvío un poco de la Plaza de Bolívar, pero es que no es difícil encontrar tangentes que abracen la plaza y que ayuden a redescubrir una narrativa no perfecta, pero que destapa errores en la oficial. Regresemos entonces a la Plaza de Bolívar, tan solo 2 años después de la quema de las galerías Arrubla. 2 años después de la última destrucción y pérdida invaluable de la documentación histórica de Colombia, de las galerías Arrubla, la Plaza de Bolívar en Bogotá aún era visitada por un pueblo, ciudad en crecimiento. El Palacio Líbano seguía en construcción, y el costado norte de la plaza, a donde en un futuro cercano llegaría el Palacio de Justicia,
aún no recibía grandes cambios. El automóvil aún no cruzaba las calles y la electricidad daba sus primeros pasos. El centro de la plaza se cuidaba bajo una cerca en donde descansaba la estatua del Libertador, al parecer mirando hacia el Capitolio. En los próximos años, la plaza recibió varias remodelaciones, mostrando el esfuerzo de los bogotanos por unirse a la modernidad. Ya para el año de 1927, lo único que quedaba vivo del centro de la plaza era la estatua del Libertador. Algo que me llama la atención es el cambio de estilo en la arquitectura, fachada, decoración, etc. de las construcciones capitalinas del siglo XX en adelante. Por ejemplo, la base de la estatua del Libertador. Por varios años estuvo sobre esta base adornada y clásica. Un estilo fenicio, como hemos venido detallando acerca del estilo perdido de la capital. En el año de 1927, se decide modernizar la base y se utiliza un estilo brutalista que empieza a ser casi la norma de la nueva arquitectura sobre la Tierra. Vamos a hablar de este quiebre de estilos mucho más en un futuro cercano. Es muy interesante buscar el por qué, cómo, quiénes y cuándo de este cambio o de esta estrategia de borrar o alejarse del pasado. Dejar los adornos atrás y empezar una era de construcción en caja. La estatua del Libertador Bolívar también es una historia interesante con varios interrogantes. Por ejemplo, en los siguientes dos ejemplos, vemos la clara confusión entre los historiadores oficiales. Esta imagen dice que la inauguración de la estatua fue en 1846 y esta otra, la fecha es 1876, 30 años después. El trabajo que han hecho los historiadores hasta hoy nos han entregado grandes orgullos y sentimientos de pertenencia. Pero también, como vemos aquí, y hemos visto en varios ejemplos, hay momentos en donde la historia deja huecos, los cuales son tarea de nosotros para desempolvar y afinar la identidad. A principios del siglo XX se empieza a vivir una Bogotá y una Colombia en conexión con el mundo entero. La cultura se expande por medio del arte, la moda, las industrias, tecnologías, etc. Con una población de un poco más de 95.000 habitantes en un área de aproximadamente 260 hectáreas. La Bogotá moderna abandona el trueque y le da la bienvenida a la vitrina europea. Se deja seducir por la comodidad de la globalización. Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, para el año de 1909, Bogotá y Colombia se están recuperando de una invaluable pérdida de identidad. La gran parte de la documentación histórica se ha perdido gracias a incendios y terremotos, los cuales veremos han atacado no solo a Bogotá, a Colombia y al mundo. Esta falta de documentación le facilita la tarea a cualquier interés dominante de recrear su historia y su cronología a como lo necesite dependiendo de sus intereses. Como veremos en los próximos minutos, en Colombia hubo una gran oportunidad para reorganizar nuestra historia, nuestra cronología y por ello nuestra identidad. Vamos a visitar lo que yo he aprendido. Puede ser por una de las principales tareas del hombre de sombrero negro. En el año de 1910, unos cuantos meses después de la foto anterior, la ciudad de Bogotá celebró los 100 años de la independencia, invitando a todo el que pudiera a la gran exposición de industria y agricultura. Aún no se ha encontrado qué es lo que está pasando con la estatua de Bolívar en esta celebración,
Pero lo que sí sabemos es que la historia oficial no tiene una fecha segura de su presentación original. Las exposiciones introductorias de la Revolución Industrial parecen tener inicio en el Reino Unido para el año de 1851. Colombia tuvo unas 2 o 3 antes de 1910, pero fue en esta última cuando se intenta recrear el trabajo hecho por las grandes potencias mundiales. A primera vista, estas celebraciones buscan celebrar la diversidad mundial e introducir en cada país las nuevas tecnologías que transformarán al mundo entero. Estas primeras exposiciones estaban principalmente reservadas para las altas clases de cada país y los visitantes del exterior. El precio para llegar a ellas y pagar por estadía, comida, entretenimiento, etc., solo podría ser imaginado por gente de buen capital. Los miembros de las clases altas no solo tendrían acceso para aprender del mundo, también estarían introducidos a las nuevas narrativas históricas que conectarían a las naciones del futuro. El pueblo en general no era invitado de honor, y por consiguiente, debido a su aislamiento geográfico y económico, debió acoplarse al nuevo mundo, a la industrialización globalizada y a la fuerza borradora de identidad que estas celebraciones traen sobre las masas. En 1910, durante el gobierno de Mariano Sanz de Santa María, Colombia aún no estrenaba su Capitolio. La electricidad y acueducto eran bastante precarias, y la historia que tenemos nos dice que los bogotanos no querían meterle mucho interés a eventos como este. El país no tenía dinero para organizarlo y no se pudieron cumplir los deseos originales de los diseñadores. Fue en el Parque La Independencia donde finalmente se organizó la exposición. De este gran evento histórico solo queda el Kiosco de la Luz, pero quedó el recordatorio de que en Colombia también se infiltró la nueva narrativa oficial y nuevo constructo que nos domina hasta el presente. Para el colombiano de las masas, el colombiano desconectado de su misma capital, todo esto vino a ser noticia un tiempo después, cuando el peso de la nueva historia ya sería más que su propia identidad, desprendiéndose del alma pura del colombiano. Así como en Colombia, el Reino Unido y todo país a donde llega la industrialización globalizada, en Chicago, Estados Unidos, para el año de 1893, también se vive el renacimiento del ave fénix. El mundo del pasado será reemplazado, al igual que en Colombia, por las nuevas costumbres, la nueva tecnología, el nuevo consumismo, la nueva imagen y narrativa histórica para las masas. En Chicago llaman a su exposición o dedican su exposición al descubrimiento de Cristóbal Colón de las Américas y del Nuevo Mundo. Recordando uno de nuestros capítulos anteriores, podemos identificar cierta intencionalidad detrás de llamar un evento de esta forma. Hasta hoy, aún hay debate acerca de varios aspectos de esta exposición. ¿Cómo se construye en tan corto tiempo? Tan magníficas edificaciones, con áreas de entretenimiento, descanso, vías para caminar, acueducto, luz, etc. Existen fotografías de lo que parece documentar alguna construcción, pero falta soporte de fechas y cronología, muy parecido a los errores de fechas en Colombia. En esta oportunidad no vamos a profundizar en este tema. Por ahora, delinear la magnificencia de un evento tan grande y tan importante, lleno de tecnología y futuro, invitando a gente de todo el mundo en un momento de nuestra civilización sin carros, acueductos y luz decentes, y con una gran mayoría de gente sin capacidades económicas de transporte, etc., para participar en eventos de transformación para las generaciones del futuro.
A los Estados Unidos llegó el futuro y solo hasta ahora, después de casi 130 años, se empieza a revisitar el pasado para ver el camino dejado tras las gigantes máquinas y gigantescas maquinaciones del constructo del presente. Estoy empezando a creer, como lo han dicho alguna vez varios historiadores e investigadores, que Estados Unidos es un perfecto ejemplo de cómo las naciones, especialmente los imperios, son calculados y premeditados. Me gustó esta fotografía porque creo nos muestra cómo se pretende construir en el nuevo imperio. Con respecto a la investigación de este canal, esta foto es evidencia del tipo de arquitectura que se debe entender como norma para las instituciones del nuevo imperio. Este es un ejemplo y existen otros estilos de construcción, pero creando este ejemplo adentro de un edificio de exposición es una de las formas para adoctrinar la mente. En toda América y en toda la Tierra vamos a ver ejemplos de este estilo neorrepublicano. El problema es que algunas edificaciones ya están en su lugar antes del arribo del desarrollo, pero si el visitante y el nuevo inmigrante sabe qué esperar, puede que no se pregunte mucho acerca de construcciones hechas a destiempo. Los hombres de sombrero negro están siempre presentes en la creación del nuevo imperio y la nueva civilización. Están metidos en la edición de la historia, la ciencia, la matemática, la política, etc. Siempre juegan los dos bandos, pero al final saben cómo obtener sus resultados. Un ejemplo titánico es la historia de la confrontación entre la energía de Edison y la de Tesla. Ahora no es el momento de profundizar aquí, pero si le hubiesen seguido el hilo a Tesla, o si se hubiese dejado desarrollar el futuro ofrecido por Tesla, seguro estaríamos en un presente diferente. No sé si mejor, ojalá, pero seguramente sin pagar por electricidad. Otras tecnologías más coloridas fueron los incubadores de recién nacidos. Es casi como volver al futuro. Sí, a finales del siglo XIX, en varias exposiciones internacionales se introdujeron conceptos como este. Los visitantes podrían entrar y aprender de este nuevo avance científico. No sé de dónde vienen los bebés, y también hemos aprendido por encima la historia de los huérfanos en toda América durante estos años. Pero también existen historias como la de esta actriz en Chicago, que termina adoptando a uno de estos bebés. Bastante interesante la actriz. En el libro Exponiendo a las exposiciones, Roma ancestral en América, cuentan la historia del famoso nativo indígena Jerónimo. No sé si alguna vez hayan oído el grito, pero es algo así. Jerónimo era un prisionero de guerra de las guerras de expansión hacia Occidente en los Estados Unidos. Gracias a esto, fue utilizado como vitrina. Los visitantes podían pasar por su cubículo y aprender un poco acerca de quién era el indígena en los Estados Unidos. Se le enseñaba al visitante su antropología, tradición, etc., y de esta forma moldear las bases de lo que llegamos a aprender nosotros en el colegio. Hablaremos con detalle acerca de las razas en América y del nativo de América en capítulos cercanos. Por último, en este capítulo acerca de las exposiciones, una foto durante la construcción, arreglo o destrucción de la exposición en Chicago. Aquí un experto en fotografía marcando las áreas cuestionables. Presenta casos de retoques con lápiz y un error en la cúpula, como si se hubiese borrado más de lo requerido.
queda una cúpula descuadrada. En la primera década del siglo XX, trajo a Colombia algunos de los avances tecnológicos que impulsaron al país a conectarse y crecer. El automóvil es un gran ejemplo, y como en varios aspectos de la historia colombiana, hay algunos desacuerdos con cuál fue el primer auto, a qué ciudad llegó y quién lo compró o importó. Vale aclarar también que el país no estaba preparado para esta nueva tecnología, este nuevo medio de transporte. Las avenidas y calles de las ciudades no estaban pavimentadas. Como vemos en esta fotografía, había construcción de espacio peatonal y rieles en algunas partes, pero faltaba mucho para entender y aplicar los cambios para recibir el automóvil. Esta siguiente foto me pareció muy interesante, ya que parece introducir el auto a una sociedad que aún no tiene una completa distinción de cómo se debe usar esta nueva tecnología. Es en los Estados Unidos, pero el problema es muy similar. ¿Cómo y por dónde se va a conducir el automóvil? Hasta hace muy poco tiempo en la historia de nuestro país, logramos organizar nuestra interconectividad, como sabemos. Aún falta mucho para conectarlo todo, pero en los primeros años tuvo que ser un desastre. Buscaremos en un futuro cercano más acerca de nuestras vías. ¿Quién, cuándo y cómo llegamos a tener lo que tenemos hoy? ¿Será que los españoles tuvieron algo que ver en la preparación? ¿Será que cuando llegan a Colombia en el siglo XVI ya hay algo de vías rudimentarias? ¿Qué hay de túneles y de vías férreas, ríos y puertos? Hay buena tela para cortar por estos lados. Pero por ahora regresemos a la Plaza de Bogotá y su enfermo de piedra. Entrado en el siglo XX, el Capitolio Nacional ha vivido la desorganizada documentación de la ciudad y el país. Hoy es símbolo de orgullo para muchos y recuerdos de gobiernos desconectados del pueblo para otros. Para 1919, Gastón Lelargue, un importante arquitecto en la historia de Colombia, pone su estampa en los últimos retoques del Capitolio. Así como mencioné con el arquitecto Reed, Lelargue también cubre una historia que tendremos que visitar para aclarar la creación y construcción de varios edificios hechos por él en todo el país y Suramérica. Existen varios dibujos atribuidos al arquitecto Lelargue. Ellos muestran una gran creatividad, talento y dedicación. El problema que estoy encontrando es que así como con Reed, los planos de construcción de todos estos edificios parecen no existir. Ahora, puede que no estén en internet o que mi búsqueda no está completa. En el momento que algo cambie, ustedes serán los primeros en saber. Diciendo esto, vuelvo a recalcar la posibilidad de que arquitectos como Reed y Lelargue pueden ser miembros de la alta sociedad, bien conectados y entregados el título de creadores de las construcciones más antiguas a ellos. Por ejemplo, en esta foto de la cúpula de la Catedral San Pedro Claver en Cartagena. La historia oficial nos dice que antes de Lelargue la catedral ya tenía una cúpula colonial, la cual él cambió por su nuevo estilo. Según la foto, yo hasta podría decir que lo único que hizo fue recubrirla y así esconder su verdadera arquitectura. Existe buen material para investigar las catedrales, como el hecho de que sus interiores han sido rediseñados recientemente. Eso significa que no sabemos cuáles son los diseños originales que están adentro.
En la fachada de estas dos fotos de la catedral podemos apreciar parte de estos cambios. Esta foto antigua no tiene al santo sobre la puerta principal, no tiene reloj y sus ventanas van a recibir varios cambios también. Esta foto más reciente muestra los cambios. Han habido esfuerzos premeditados para conservar estos patrimonios. Lo que investigaremos en un futuro cercano es si estos cambios son honestos al tiempo, la tradición, estilo, etc. O si son cambios con la intención de ofuscación o cambio del propósito de los edificios. ¿Será que las catedrales siempre han sido para la religión? ¿Será que estos edificios servían para algo más? Dejemos aquí por ahora. Haciendo estos videos es fácil de irse en tangentes una vez más, que se salen del marco de la investigación. Por ahora, era anotar las casualidades en las vidas de estos grandes arquitectos. Como Lelargue, quien termina viviendo con su familia en la casa del Libertador. Ahí no vive cualquier persona. Puede que Gastón Lelargue fue todo lo escrito y más. Seguro lo fue. Un hombre como pocos. Un instrumento valioso del crecimiento de un país a varios niveles. Más adelante lo volveremos a visitar, a tratar de aclarar incertidumbres propuestas hoy. Por ahora regresemos a la capital y sus alrededores. Ya para finales de la primera década del siglo XX, el Capitolio Nacional está por terminar su construcción. Lo que hemos recalcado en esta serie de videos es que la historia de su construcción tiene varias incertidumbres y su documentación fallas en cronología e historia. Puede que existan fotos y documentos a los cuales no he llegado aún, y cuando estos lleguen a mí haré mi mejor esfuerzo para aclarar mis dudas y las que puedo haber generado en ustedes. Agradezco toda ayuda en esta área. Creo que este tipo de trabajo requiere varias cabezas explorando todas las avenidas y material disponible. En esta foto vemos a un grupo de lo que parecen ser albañiles y constructores, todos posando para una foto de los últimos toques a la parte exterior del Capitolio después de casi 80 años de falta de planeación, dinero, guerras, etc. Parece que el Capitolio está listo para recibir a los altos mandatarios del país. ¿Será que estos hombres y jóvenes sí son los constructores? ¿Será que son un grupo de elegidos acabando un trabajo que no es de ellos y que busca ocultar niveles de interpretación en la arquitectura de la capital colombiana? Esta foto es de la parte sur del Capitolio, recién abierta para el pueblo por el nuevo presidente Petro. Me llama la atención que en esta foto no hay estatua de Núñez y escaleras al balcón, que vemos de color claro en el centro de la foto. Según esta foto y su fecha, poco después de tomada esta foto, se cambian los planes y se cambia por completo la apariencia del lugar. ¿Qué se quería obtener con estos cambios? ¿De pronto una entrada a pisos subterráneos? En poco tiempo y pocos años antes de su inauguración, la Plaza Núñez pasa de esto a esto. Seguro no hay mucho gato encerrado aquí, pero deja en mí una espina de búsqueda. Algo más acerca de la historia de este edificio. Y seguro con su ayuda podremos llegar a más respuestas. Junto con Gastón Lelargue, Alberto Manrique Martín hace los terminados adentro del Capitolio. Aprendimos en uno de los videos anteriores que no existen los planos originales y que los materiales usados aún están en duda. Seguro estos dos hombres instalan los baños. Es casi imposible creer que el Capitolio no tenía diseño de baños. Al igual que el Palacio de Versalles en Francia y muchos otros de los grandes edificios de las élites del pasado. Baños, cuartos, salas,
acabados y simbología. Todos quedan listos para presentarle al pueblo y sus líderes. La Plaza de Bolívar es desde entonces el sitio para tomar grandes decisiones colombianas. Su inauguración en 1926 se acerca a nuestras generaciones, ya que es para estos años que nuestros abuelos nacen. Nuestros abuelos hoy son los sobrevivientes del final de la reconstrucción de la narrativa oficial de Colombia. No olviden hablar con sus abuelos, hablar con sus padres y buscar fotos y documentación olvidada. Hablar con ellos y ayudar a recordar es un gran ejercicio. Ellos nos serán de gran ayuda para entender nuestra historia reciente. Si hasta el momento hemos destapado incertidumbre en lo que aprendimos como la total verdad, seguro vamos a encontrar fallas en la documentación de eventos como el 9 de abril. Yo ya estoy trabajando en ello, pero será en otro capítulo. La historia parece ser siempre distinta a lo que nos vende el establecimiento. Hoy, al Capitolio Nacional le han abierto una cara olvidada por el público. La Plaza Sur ahora puede ser visitada por cualquier persona. Estuvo cerrada por varios años, pero de regreso gracias al presidente Petro. La Plaza Sur o Plaza Núñez, enfrentando la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, casa del presidente de Colombia, y el Observatorio, ha vivido por varias remodelaciones. La Plaza Núñez, al igual que todo el misterio del Capitolio, también ha tenido diferentes caras en su historia. En esta foto de remodelación la vemos antes de la introducción del bronce a Rafael Núñez. Ya hablamos en un capítulo anterior acerca de los túneles en el área. Seguro hay más de lo permitido. Saber no me extrañaría que estas remodelaciones también tenían otro poco de bloqueo o de borrador. Bloqueo a las entradas a posibles pasadizos subterráneos o borrador de estos mismos. No sé si esta sea muy reciente y seguro la prepararon para la locución presidencial. La limpiaron, aquí se ve bastante sucia. Pero para esta foto sí que la tenían descuidada. Ya ni Bolívar la quiere ver más. La única dirección a la que Bolívar no ha volteado aún es hacia el Palacio Liévano. De esta foto tomada desde el aire, quiero recalcar lo limpia o lo blanca que está la piedra de la catedral. ¿Será piedra nueva o lavada? ¿Qué dice eso de lo antigua que puede ser todo el edificio? Si ya todo ha sido restaurado, así sea igual al original, ¿pierde originalidad? Esta piedra amarilla, piedra bogotana o piedra muñeca que cubre los edificios republicanos y de la plaza principal en Bogotá, es una piedra que muestra el paso de los años con facilidad. Si no tiene la piedra, la mayoría de los edificios tienen ladrillo. Y en el caso de la cúpula del San Bartolomé, ladrillo pintado. Es fácil ver qué parte ha sido tocada más recientemente, como aquí en las dos piedras del Capitolio, o como se ha añadido para embellecer la plaza, poniéndola sobre las paredes de la esquina suroccidental de la plaza. Parecería como si el edificio tuviese la piedra bajo la primera capa pintada, pero tocaría ir para investigar. Una de las posibilidades que pongo sobre la mesa, ya que como hemos venido descubriendo hay mucha confusión entre expertos acerca de la Plaza de Bolívar, es que Bogotá, así como Colombia y América del Sur, han sido repobladas mucho más recientemente a lo que nos han contado las narrativas oficiales. En esta foto vemos entonces a los hombres de sombrero negro
llegando como líderes a una plaza olvidada. Una plaza por donde pasan las inundaciones y se queda en el olvido. Una plaza donde hay algo en donde hoy descansa el Capitolio, pero que la fotografía e historia no quiere sacar a la luz completamente. Supuestamente, la fotografía arranca en Bogotá para 1842. Esta foto puede que sea algo cercano a esa fecha, pero queda abierta la posibilidad de que sea la fotografía más joven. Pronto profundizaremos en eso. Dándole fecha entre 1840 y 1850 a la primera. Esta nueva foto es entonces unos años después, cuando los nuevos pobladores le han empezado a dar cariño a la plaza. Aún no tiene mucho sentido un Capitolio tan grande y ostentoso en un país bajo la quiebra, bajo guerras, sin vías de comunicación, acueducto pobre, sin luz eléctrica, etc. Por lo menos se han limpiado las paredes. Parece que se ha trabajado el piso, aún no pavimentado o con ladrillo o piedra, aún sigue siendo tierra y barro. Y para la fecha también hay una estatua al Libertador adentro de un pequeño jardín. En esta tercera foto vemos lo que tenemos hoy. Lo que no hemos podido organizar bien es una cronología que se sustente con buena fotografía. Hace falta evidencia del trabajo realizado a finales del siglo XIX. Si alguien me puede ayudar a buscar este material, le agradecería mucho. Normalmente los archivos digitales de las ciudades tienen este tipo de documentación, pero en el caso de Bogotá hasta hoy y en mi búsqueda, es como si se hubiese desaparecido el trabajo fotográfico del siglo XIX y el trabajo original histórico de la época de la conquista y colonia. Todo esto a propósito. En estos videos del Capitolio y de la Plaza de Bolívar, les he podido mostrar fotografía bogotana que he encontrado en su gran mayoría en páginas y archivos extranjeros. Lo más probable es que no esté buscando bien y pronto alguien me va a poder ayudar. En estos videos vimos varias fotos y pinturas de la parte sur de la plaza, el área donde hoy se encuentra el Capitolio. He puesto sobre la mesa la posibilidad de que hay algo sin decir acerca de su historia, los actores involucrados, su cronología y más. La única documentación de que ahí hubo otros edificios antes del Capitolio. Hablan de una cárcel, el Palacio del Virrey y otras edificaciones. Desafortunadamente de ellas solo quedan pinturas. Esta foto súper borrosa es lo único que he encontrado mostrando algo de trabajo o descubrimiento en el costado sur. No la puedo descifrar. Si alguien tiene una mejor imagen, por favor compartir. Esta fotografía es muy interesante. La tecnología de la fotografía avanzó a grandes saltos en sus primeras décadas y ya para principios de 1900 se tomaban fotos de todo y para todo. Se podría asegurar que hoy en día cualquier cosa que se pueda grabar en 4K lo es. De las primeras décadas de 1900 tenemos gran documentación del trabajo realizado para modernizar a Bogotá. La fuerza de pocos hombres puede mover mucha tierra y cambiar la cara de cualquier ciudad. Ya para estos años también se le ayuda a la industria por tecnologías más fuertes, las cuales ayudan a hacer todo más rápido y eficiente. De un momento a otro, despierta la bestia de la industrialización y en Bogotá los esfuerzos impulsan a su ciudad a ser una digna capital de un país con promesa. Tenemos una gran documentación fotográfica de todos esos esfuerzos
podemos ver el trabajo realizado y las tecnologías aprovechadas. Sabemos que si el evento era importante, lo más seguro es que ahí mismo estaría el lente de una cámara. Y entonces, ¿por qué tan pobre el cubrimiento al edificio más importante del país? En 1846, año de su ceremonia de primera piedra, ese día debería estar lleno de fotografía. ¿Por qué tanta desviación y confusión en su construcción? Este gran edificio, además de enfermo de piedra, también fantasma del costado sur. Las canalizaciones de los ríos en Bogotá son un interrogante interesante. Vemos las etapas de su construcción vestidas en los diferentes materiales utilizados a través de los años. Lo difícil entonces, a la altura de esta investigación, es saber cuándo se iniciaron, quién fue el primero y cuánto tiempo fueron olvidadas. ¿80 años como el Capitolio? ¿100? ¿200? ¿Le pertenecieron a los españoles o a esa civilización de la cual no debemos saber? No solo en Bogotá, sino también en diferentes ciudades del país, hay evidencia de que en nuestro territorio han vivido y producido grandes impulsos de organización, en donde muchas veces pensamos que solo era guerra y control. Estos acueductos, hoy dejados a la soledad, son avances tecnológicos y esfuerzos para darle oportunidad a un pueblo de organizarse. Esto significa que el español, si es que ellos lo construyeron, no solo vinieron a conquistar y exterminar. Seguramente los españoles vinieron a Colombia a darnos oportunidad. Eso nunca lo aprendí yo en el colegio. ¿Y qué tal este otro acueducto en Cúcuta? Parece ser mucho más reciente que el anterior y existen fotos de personas trabajando en él. Seguro aquí no hay nada anormal, pero las fotos también podrían ser de reconstrucción. Este estilo de acueductos tiene origen en Roma y su imperio. Seguro los avances atraviesan las líneas geopolíticas a través del tiempo y otros países aplican los mismos estilos. Así como en Colombia, en algunas ciudades de México, también existen acueductos romanos. Hasta hace poco, yo me hacía la idea de que España no tenía otra misión que la extorsión, esclavitud y aniquilación de los nativos en América. Pero en los últimos meses he aprendido que estaba muy equivocado. España quería armar imperio, darle al nuevo mundo cultura, tecnología y futuro. Si fueron los españoles los constructores de estos acueductos, debemos rectificar su rol en la conquista y la colonia. Vuelvo a recalcar, como en un capítulo anterior, que la labor de adoctrinamiento y subyugación psicológica del Nuevo Mundo fue a la mano del brazo jesuita. El Imperio Español llega al Nuevo Mundo a crear y su brazo jesuita llega independientemente a sembrar semillas del constructo en el que vivimos hoy. Estos arcos en onda se parecen mucho al acueducto en ruinas, pero eso tocará investigarlo en un futuro cercano. Ya para terminar el capítulo de hoy, me retiro con un grupo de imágenes mostrando una Bogotá que todos los que vivimos hoy desconocemos. Es una Bogotá no industrializada, en crecimiento y descubriendo identidad. El centro de la ciudad viste arquitectura republicana, colonial, fenicia, gótica y más. Sus vías son precarias, el acueducto y luz son casi inexistentes, pero se empieza a sentir el aire del siglo XX. Vendrán en los próximos años unos esfuerzos gigantescos para transformar y darle nueva vida a la capital. Me encantaría poder ver documentación fotográfica de este gran trabajo. El movimiento de tierra,
el derrumbe de estructuras y la reconstrucción, la conectividad y la nueva cultura. Hasta ahora he encontrado poco o nada. Seguro algunos de ustedes me pueden ayudar a encontrar y organizar una cronología más clara y completa, para que nuestros hijos no tengan el mismo problema que tengo hoy yo, para que la capital de nuestros antepasados no quede olvidada en la confusión. Entiendo que para muchos este trabajo tiene poco sentido, ya que la historia está bien contada y hasta la podemos encontrar fácilmente en sitios como Wikipedia. En mi trabajo lo que estoy haciendo es trayendo a la luz algunas anomalías que cambian el curso de nuestra realidad compartida. Creo que al otro lado hay una nueva identidad que nos ayudará a nosotros como colombianos defender nuestro patriotismo y pertenencia sobre la tierra. La tarea final es descolonizar la mente y abrir las puertas de un nuevo constructo. Queda un capítulo más de esta serie, y en él vamos a visitar un poco de la simbología que circula alrededor del Capitolio Nacional. Por medio de la simbología, también podremos abrir paralelos a la narrativa oficial, investigar por encima de ellos de dónde viene el símbolo, para así rastrear el origen de los organismos de control en Colombia y en la tierra. Muchas gracias.